¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar hablando de encuestas y para eso estamos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar contigo sobre estas cifras que ustedes han, digamos, presentado ante la opinión pública, que por supuesto comenzaremos analizando desde las tradicionales mediciones que tienen que ver con la aprobación del gobierno de Dina Boluarte. La sensación que se viene repitiendo en las últimas semanas es que el gobierno, digamos, está en crisis en términos de aprobación o más bien de desaprobación, pero se encuentra en una suerte de meseta, ¿no? Entiendo que en la última encuesta ha caído 3 puntos su aprobación, pero eso es algo que podríamos considerar dentro de cierto margen estadístico. Exacto, o sea, ella tiene una aprobación que si bien uno puede ver que con respecto a enero, a su primer mes, a cuando recién comenzó, ha disminuido, en realidad los últimos meses, 3 puntos no significa, según mi estadística, una disminución estadísticamente significativa en la desaprobación, por ejemplo, Uh ¿no? -huh. Igual, lo mismo en la aprobación, o sea, se mantiene igual, se mantiene. Yo creo que no tiene mucho margen ni para subir ni para bajar tampoco, ¿no? Ajá. ¿Y por qué dirías tú que es que se mantiene en estos números el gobierno de Dina Boluarte? ¿Por qué no oscila? ¿Porque las preocupaciones de la ciudadanía ya no son políticas, por ejemplo? ¿Es una hipótesis? Ahora, en realidad, o sea, sí, o sea, creo que ya la gente asume que ya estamos en una situación de crisis política que no es coyuntural, creo que ya es permanente, ¿no? El tema de la sensación de crisis política. Uh -huh. Nosotros y también el Barómetro de las Américas, cuando hemos preguntado por el principal problema del país, la gente se remite a la economía. No al problema que Ajá. tiene que ser priorizado, sino cuál es el principal problema del país. De manera espontánea, la gente habla de la economía. Y si es la economía, nosotros me imagino que la gente tiene otras preocupaciones que hacer. Y además, en temas económicos también, dada la informalidad que tenemos, la mayoría no espera grandes cosas del gobierno. O sea, Sí. obviamente nos vamos a quejar como ciudadanos de las cosas que pasen, pero estamos como país acostumbrados a salir de nuestros problemas económicos de manera informal, ¿no? Porque Ahora, eso. eso es verdad, y digamos, y está toda esta elaboración que tiene que ver con la economía informal nacional, ¿no? Que es el gran sustento de los sectores mayoritarios de nuestra población y que está en parte de la solución y del problema, paradójicamente, del Perú. Pero, digamos, ¿están sintiendo ya los bolsillos de los peruanos los efectos del gobierno de Dina Boluarte o todavía falta, digamos, un tramo? Porque, digamos, las cifras económicas que hemos visto en las últimas semanas no son especialmente, digamos, halagüeñas, ¿no? Mañana se publican las últimas preguntas del informe, por eso no puedo compartirlas ahora. La publica mañana la República sobre la percepción de la situación económica del país y de la situación Sí, económica personal, ¿no? Y ahí de se va a acuerdo. poder tener más claro este punto. Pero disculpa que Espera, ahora justo no puedo no, es compartirlas. comprensible que esté embargada esa información, no hay problema. Mañana nos enteraremos leyendo La República. Ahora, otra pregunta que espero que no salga mañana, que ya, digamos, tengan alguna hipótesis sobre ella. La que tiene que ver con el adelanto de elecciones, porque de todas formas hay una mayoría de la población que quiere el adelanto de elecciones, pero diera la sensación de que con estas cifras y con la posición frente a la política, ya está asumido el hecho de que no va a haber adelanto de elecciones y que, bueno, ya qué importa, pues vivamos con eso. Sí, o sea, hasta yo misma, ¿no? Ya uno mira, dices, o sea, y yo lo vengo diciendo hace un tiempo porque me preguntan, ¿crees que va a haber adelante? Digo, no, creo que no, pero por lo menos no va a haber tantos muertos. Eso es lo Uh único que -huh. digo, ¿no? No creo que este gobierno siga matando gente, pero sí creo que se va a quedar hasta el 2026 porque no hay ninguna fuerza, ningún líder que le pueda enfrentar como oposición porque el Congreso no es oposición, es justamente lo contrario, está con ella, ¿no? Sí. Entonces, en estadística nosotros tenemos una medición que se llama alfa de Cronbach, que mide la asociación entre variables. Cuando a veces aplicábamos el alfa de Cronbach al Congreso y a Castillo, el valor salía más bajo y si tú aplicas ahora a Boluarte con el Congreso sale más alto. O sea que estadísticamente hay como una asociación. Por eso también los Sí. que más aprueban a Boluarte tienden a aprobar más al Congreso y al revés. Entonces, Uh -huh. creo que
ahorita, dada la fragmentación, la poca participación en política, el hecho de que no haya un líder, sea hombre o mujer, ¿no? Pero un líder que pueda ser una oposición creíble a la presidenta o al gobierno, lamentablemente no tenemos la fuerza como ciudadanía para poder hacer lo que la mayoría quiere, que es 8 de cada 10 desde hace tiempo están pidiendo que haya nuevas elecciones. Pero también 4 de cada 10 encuestados, esta es una columna tuya, quien le teme a la política, dicen que para mejorar la política en el país podrían participar en un partido o movimiento político. Ahora, esto no se llega a traducir, es decir, la solución está en la participación ciudadana en la política, pero esta no llega a producirse. Evidentemente, si los partidos políticos cada vez se parecen más a organizaciones de lobby, por no decir organizaciones para delinquir en algunos casos, lo lógico es que los ciudadanos se sientan ahuyentados, ¿no? Sí, o sea, yo hasta ahora recuerdo una entrevista que me hicieron hace tiempo por el Barómetro de las Américas en RPP y les dije, o sea, lo que necesitamos es política. Es que hemos tenido demasiados años de crítica a la política y todo el mundo, me acuerdo que en los 90 decía, no, para atender una buena posibilidad necesitamos buenos gerentes. No, necesitamos políticos. Recién ahora creo que están dándose cuenta por todo el problema que tenemos, que no necesitábamos buenos gerentes. Obviamente necesitábamos que haya eficiencia, sí, pero la gente se mete a política como un negocio, como tú dices, como un lobby, y ha perdido razón de ser el tema de los partidos políticos. Tenemos que empezar por mejorarlos. Yo sé que suena un poco utópico, pero creo que es la única manera de poder enfrentar lo que se nos está, o sea, en lo que estamos y lo que se nos va a venir, ¿no? Ajá, ahora, digamos, el principal representante posiblemente de esta situación es nuestro Congreso, cuyas cifras de desaprobación, bueno, no han cambiado, se mantienen altísimas. El Congreso más bien, y esa es la verdadera preocupación, ahora parece comenzar a sentirse cómodo con esa desaprobación, porque dicen, bueno, ya hemos hecho barbaridades y estamos aquí, peor no nos va a ir. Sí, o sea, realmente creo que la única manera de controlar el Congreso es que ellos no manejaran el presupuesto que tienen. La única manera, porque la falta de profesionalismo de asesores, contratar asesores prácticamente para poder mocharle sus sueldos, que parece ser el objetivo, no ayuda a mejorar una institución, ¿no? Entonces, sí, el Congreso tiene problemas. Antes los asesores, yo me acuerdo, los asesores habían venido de diferentes grupos políticos, pero, por ejemplo, Milagros Campos era una asesora del PPC, pasó a Unidad Nacional, era una asesora de lujo. Ahora obviamente es una profesora, ya no está en esta cosa, pero era una asesora, y así como ella, no era la mayoría, digamos, pero eran buenos, o sea, conocían el Congreso. Ahora no hay nada de eso. No conozco ahora asesores de ese nivel. Puede ser que haya unos y no los conozco, pero en general sí creo que hay un problema serio de idoneidad y eficiencia en el poder legislativo, ¿no? En ese sentido, Alejandro Soto, ¿es un síntoma, una consecuencia de la situación que está viviendo nuestro Congreso? Es un síntoma de esto y consecuencia de la fragmentación política, ¿no? Porque una persona como él, la fragmentación política y la forma de hacer política que hay en las regiones, ¿no? Él viene de los medios de comunicación. Sí. Claro, todos nos recordamos de él entrevistándose a sí mismos. Además, hay que decir que en todas las denuncias que han salido, digamos, una de las cosas más sorprendentes, además de las denuncias, es, digamos, que se originan en el narcisismo del señor Soto. Sí, o sea, porque es en contra de los medios de su... Sí, nadie puede hablar mal de él, nadie puede hablar mal de él. Claro, y se nota con esto, y además no es cierto lo que él dice que son los medios de Lima, o sea, en el sur lo desaprueba el 80%. Ya. O sea, y él es del sur, ¿no? Es de Cusco. Entonces, creo que es una consecuencia de la fragmentación que tenemos, de la forma en que hacemos política, porque finalmente hacemos política por fuera de un ideario, por fuera de la política, o sea, de una política consciente, de una política inmensa que necesitamos para un sistema democrático. Entonces, como estamos por fuera de eso, o sea, la gente más popular y que tiene ingresos, o sea, porque en general los congresistas, o sea,
Claro, que ahora ganan mejor de lo que ganaban antes, en la mayoría de los casos, según lo que ha mostrado, creo, Martín Hidalgo, pero no era gente pobre ni era gente que venía del pueblo, ¿no? En general, en sus zonas, era gente que podía estar en los niveles AB, digamos, ¿no? Sí. Entonces, encima, es como que la política estuviera hecha para eso. Lamentablemente es así. Obviamente para campañas y todo tienes que tener recursos, pero no hay un partido detrás que tú digas, hay un buen militante y yo lo voy a apoyar a él porque es bueno, porque creo que él puede ser un buen líder, ella puede ser un buen líder. No hay eso, y eso es lo que echamos de menos, ¿no? Ujú. Vayamos a otro de los cuadros que ustedes han presentado, el que tiene que ver con la confianza interinstitucional, es decir, en qué instituciones confían los peruanos y la lista, pues, de mayor a menor, perdón, de menor confianza a mayor confianza está con el Congreso, la presidenta Dina Boluarte, el gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los medios de comunicación, la policía y las Fuerzas Armadas. Llama la atención que en momentos de tanto cuestionamiento a la policía y las Fuerzas Armadas aparezcan con índices, bueno, la policía es relativamente alto, 36% de aprobación entre aprueba mucho y aprueba algo, y las Fuerzas Armadas con 50% de aprobación entre aprueba mucho y aprueba algo. Sí, en el caso de las Fuerzas Armadas, en realidad siempre ha tenido la aprobación más alta, la confianza más alta, no solo con nuestras encuestas, con encuestas comparativas que hay del barómetro, siempre lo cito, pero, por ejemplo, en agosto de 2022, los que confiaban mucho y algo en las Fuerzas Armadas era 65% y ahora es 50%. Okay, Entonces ha sí caído. ha caído, o Uh-huh. sea, no ha caído con respecto a abril, pero sí, porque con respecto a abril como que se ha mantenido igual. Yeah. Porque nosotros hicimos en abril, ¿por qué pedimos confianza? Porque justamente queríamos hacerlo luego de las protestas, a ver cómo había quedado la imagen, ¿no? Aparte de temas de aprobación, que sí habíamos hecho también las preguntas de Fuerza Armada y Policía, en este caso quisimos hacer de confianza. Y entre abril y agosto de este año no hay cambios, pero sí con respecto a lo que era hace un año y sobre todo en zonas como el sur, ¿no? Uh-huh. Una curiosidad, ¿por qué no han incluido a la iglesia en este cuadro? Lo que pasa es que nosotros, bueno, queríamos incluir muchas más instituciones, pero nosotros preguntamos por algunas instituciones este año, perdón, el año en 2022, ahí no estaba la confianza en la presidenta ni la confianza en la policía. Entonces, y además que cuando tú tienes muchas preguntas parecidas, hemos tenido que dividirlas en dos partes en el cuestionario. Si son muy largas, la gente se aburre y ya al final puede contestar por contestar, que era lo que nos Ya, pasaban los claro. pilotos. Entonces no Ajá. quisimos perder la comparabilidad sobre todo. Siempre se pone la iglesia y solemos poner la iglesia, ¿no? Pero hay que poner la iglesia católica y la evangélica también, aunque la mayoría sigue siendo católica, ¿no? Pero De es acuerdo. por eso, en realidad. Una última pregunta tiene que ver con su evaluación de los 20 años de la Mm. entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. 38% señala que no lo conoce o no ha escuchado hablar de la Comisión de la Verdad, 38% de los encuestados, y de ese 38%, el 42% cree que su labor fue negativa y un 23% que no ha sido ni positiva ni negativa. Yo, déjame, si me permites adelantar opinión, estoy convencido de que no es verdad que el 38% conozca el informe de la Comisión de la Verdad y no creo que en ese 42% haya un número significativo de personas que hayan leído realmente el informe de la Comisión de la Verdad. Me da la impresión de que estas cifras son producidas por dos factores, porque este informe se encarpetó rápidamente nos olvidamos de este informe, y en segundo lugar, porque quienes actuaron en relación a este informe fueron grupos que se dedicaron a atacarlo en muchas ocasiones con mentiras flagrantes. No sé qué te Es, parece a ti. sí, o sea, acá es cierto, o sea, no creo que nadie ha leído todo el informe. Yo tuve la suerte de que pude tenerlo, lo tengo en mi oficina, lo No, sientes no, como online que ahora, ¿no? sí, está online, pero en ese tiempo no. Entonces, y sí, además, el discurso que da Salomón Lerner, ¿no? Cuando entrega el informe,
fue muy conmovedor, fue muy bueno, pero también es cierto que esto pasó hace 20 años, ¿no? Entonces, Sí, la gente, los jóvenes no lo conocen. Yo creo que difícilmente hayan leído. Es cierto que cuando uno va escarbando un poquito, encuentras que ya cuando le dices, ¿qué opinas sobre el informe de la Comisión de la Verdad? Ya 10% te dice, no puede dar una opinión. Si no puede dar una opinión de que si fue positivo o negativo, o ni positivo ni negativo, entonces ya también te quiere decir que quizá no lo conozca tanto. O sea, yo podrías decir que un 28%, ¿no? Entonces, puede decir algo de la Comisión de la Verdad. Ahora es cierto que hay de este tema, hay quienes van a opinar, pero como con todas las instituciones, ¿no? O sea, sí, tú no conoces todo lo que hace el gobierno para tener una opinión, ni de conoces todo acuerdo. lo que hace la fiscalía para tener una opinión. O sea, en general, uno tiene, y eso es lo importante también, ¿no? O sea, el hecho de que tú pienses que es negativo, o que Te está pienses que es diciendo algo, ¿no? positivo, te dice algo, Claro, te dice una posición, exactamente. y es un tema sobre el que hay que trabajar, ¿no? Como tú dices, ha habido Ujú, mucha campaña en contra de la Comisión de la Verdad y desde el Congreso, además, ¿no? O sea, desde sí, entes que deberían defender una labor, porque la Comisión de la Verdad, el informe te dice que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos, que fue el que mató más gente. Entonces, sí, eso sí, te lo dice claramente, pero si no quieres escucharlo, eso es ya digamos que es más, la Comisión de la Verdad ya no existe como entidad, o sea, terminó sus funciones y entregó. Y hay gente que piensa, no, es negativo porque no hacen nada. ¿Qué van a hacer si ya, ya no claro, existen? ¿No? Entonces claro, sí claro. te pasa eso. De acuerdo. Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Como siempre, un gusto poder conversar contigo. De igual manera, nos vemos. Que estés muy bien. Bien, estábamos revisando las encuestas que ha presentado hace un par de días el Instituto de Estudios Peruanos. El día de mañana se publicarán más preguntas que hasta ahora no conocemos, con información como, por ejemplo, el impacto de la situación económica en, digamos, la felicidad, la situación de nuestros compatriotas, de los peruanos. Eso lo conoceremos mañana. Ahora conocemos lo que tiene que ver con cifras como la aprobación presidencial, del Congreso y otras instituciones.